Hola, hola, hola niños, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días con todos. Buenos días. Buenos días. Gracias por lo de niño. Bueno, jóvenes. Oiga, hagamos por pena las cámaras para verlos. Ingeniero, estoy entrando por otro dispositivo para que me dé el acceso y poder prender la cámara. Bien, sí, a ver, veamos. Ya estamos, ¿no? A ver ahí. Listo, los de la siguiente pantalla, déjenme ver si están, ya apenas los videos. Recuerden que los exámenes tienen que tener abiertos los videos, no pueden estar apagadas las cámaras. Cuidado, en el examen van a estar impedidos de dar el mismo porque no tienen las cámaras. Bien, listo, niños. Niños, buenos días. Buenos días una vez más. Ya mismo tomamos lista. Vamos a comenzar. Envíeme, por favor, al grupo de WhatsApp todos los archivos de PowerPoint para hacer la exposición hoy día. Secretaria, ¿por dónde anda? Aquí, ingeniero, buenos días. Buenos días, secretaria. ¿Cuántos grupos hay? Cuéntenme. Son 10 en total ahorita. 10 grupos, excelente, excelente. Sí veo que ya tenemos casa llena, ya hay casi 50, no, hay 51 en sala. Bueno, hay uno con dos, sí, hay 50. Está bien, parece, parece. Listo, entonces envíen por favor uno por grupo al WhatsApp para yo escoger el grupo que va a exponer hoy día. Bien, vamos a dar una introducción con el tema de hoy, que es los deberes de los trabajadores del sector público, ¿no? Y luego el video sorteo quién va a exponer, qué grupo expone, y luego hago un resumen con unas diapositivas que tengo preparadas. Les pido de favor que mantengan las cámaras prendidas. Voy a estar vigilando y llamando la atención a los que no tengan las cámaras. ¿Ya? Por favor, prendan las cámaras. Listo, entonces vamos a comenzar con el video. Déjenme compartirlo y de ahí, mientras ustedes ven el video, por favor envíen. No es muy largo, son como 5 minutos. 4 minutos 49 para ser exacto. Mientras, por favor, envíen los archivos para hacer la exposición, el sorteo respectivo. ¿Me confirma si se ven? Sí se ve, ingeniero. Listo. Sí, ingeniero. Esperemos que también se escuche. Ahí va. Buenas tardes, doctora y compañeros. Somos el grupo número 1 y les daremos a conocer acerca de los derechos, deberes y prohibiciones de los servidores públicos. Los deberes de los servidores públicos según el artículo 22 de la Ley Orgánica de Servicio Público. Los deberes serán: cumplir de manera obligatoria su jornada de trabajo legalmente estipulada, cumplir personalmente con las obligaciones con solicitud, eficiencia, solidaridad, calidez en función al bien colectivo, y respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución, leyes y reglamentos. Además de velar por la economía y la administración de los recursos del Estado, se debe cumplir y respetar las órdenes de los superiores jerárquicos, a excepción de aquellas que vayan contra la ley, y cumplir en forma permanente en el ejercicio de sus funciones para garantizar el derecho de servicios públicos de óptima calidad. Los deberes de los servidores públicos son: ejercer sus funciones con lealtad y administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficiencia, eficacia y economía, y en caso de existir hechos que puedan dañar a la administración, se debe comunicar al inmediato superior. Los derechos de los servidores públicos según el artículo 23 de la Ley Orgánica de Servicio Público. Los servidores públicos deberán gozar de una jubilación, la cual está dispuesta en la ley. Luego de haber culminado sus años de aportaciones, gozarán también de vacaciones, descansos, pensiones
y permisos de acuerdo con lo prescrito en la ley. Los servidores públicos tienen el derecho a realizar sus funciones en un ambiente adecuado que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. De igual manera, en caso de algún accidente o alguna enfermedad, tienen derecho a regresar a su puesto de trabajo y a la no discriminación. Otros derechos de las servidoras y los servidores públicos es el derecho a la potencialización integral de sus capacidades humanas e intelectuales, a mantener su puesto de trabajo, a recibir formación y capacitación continua por parte del Estado, no ser sujeto de acoso laboral y las demás que establezca la ley. Las prohibiciones a los servidores públicos según el artículo 24 de la Ley Orgánica de Servicio Público. Las prohibiciones a los servidores públicos son mantener estrechas relaciones con contribuyentes o contratistas de cualquier institución del Estado, abusar de la autoridad que le confiere el puesto, ejercer otra actividad extraña a su cargo o ingresos complementarios o negar las vacaciones injustamente. Además de abandonar injustificadamente su trabajo, ordenar la asistencia a actos públicos de respaldo político, como también solicitar y recibir recompensas, y paralizar los servicios públicos de necesidades absolutas y relativas, como salud, educación, agua potable, transporte público, entre otros. Los servidores públicos tienen prohibido tener bienes o capitales en paraísos fiscales, suspender el trabajo en uso de sus funciones, ejercer actividades electorales, retardar o negar de forma injustificada el despacho de asuntos y dar privilegios en sus servicios a familiares o amigos. Análisis de la sentencia de la Corte Constitucional en base a los derechos, deberes y prohibiciones de los servidores públicos. Actor, servidor público del Gobierno Autónomo Municipal de San Borondón, demandado. La sentencia dictada por la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. En la presente sentencia de la Corte Constitucional se alega vulneración de derechos constitucionales como el derecho al trabajador, seguridad social, igualdad, no discriminación, seguridad jurídica y debido proceso. Antecedentes. El Gobierno Autónomo Municipal de San Borondón destituye mediante sumario administrativo bajo la causal de ausencia injustificada y repetida de su puesto de trabajo a sabiendas de su padecimiento y tratamiento como paciente de VIH. El fallo de la Corte Constitucional fue a favor del accionante, ordenando a la Municipalidad de San Borondón la restitución al accionante a su puesto de trabajo y se determina el monto económico como reparación por los perjuicios causados. Muy bien, ¿no? Interesante ver algunos privilegios, derechos, obligaciones que tiene el servidor público como tal. Bien, veamos el grupo que va a exponer ahorita. Vamos a sortear un grupo. Maestro, apóyeme con la cámara apagada. Estoy trabajando con un maestro en mi casa. Solo estoy yo. Lo estoy escuchando con audífono. Puede ser. Bien, pues sigamos. Vamos con el grupo. Grupo 6. Estoy bajando el archivo grupo 6. Un ratito, déjeme abrir el archivo grupo 6. Descargas. Acá está, grupo 6. Listo. Tenemos a Zambrano Pedro, Punina Eric, Chávez Brian, Choes Eric y Rojas Lozano Johanna.
Alarrea. Primeramente, buenos días, ingenieros y compañeros, y voy a hablar sobre los derechos y garantías del trabajo. Un ratito, estaba El derecho, ya, ahí se ve, me confirma. Listo, dele. ya. ¿Qué es el derecho al trabajo? Es el derecho fundamental humano, porque toda persona tiene el derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, a condiciones equitativas y satisfactorias del trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicación. El derecho al trabajo se reconoce en las normas fundamentales de derechos humanos, como son la Declaración Universal de Derechos Humanos. La siguiente diapositiva. A continuación, podemos encontrar estos derechos en el capítulo 2 del Buen Vivir de la Constitución Ecuatoriana 2008. Trabajo y seguridad social, artículo 33. El trabajo es un derecho y un deber social y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a la dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas, y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. La siguiente diapositiva. Derecho del trabajador. Se rige por las siguientes normas fundamentales. Número 1. La legislación del trabajo y su aplicación se sujetarán a los principios de derecho social. Número 2. El Estado propenderá a eliminar la desocupación y la subocupación. Número 3. El Estado garantizará la intangibilidad de los derechos reconocidos a los trabajadores y adoptará las medidas para su ampliación y mejoramiento. Número 4. Los derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación que implique su renuncia, disminución o alteración. Las acciones para reclamarlos prescribirán en el tiempo señalado por la ley, contado desde la terminación de la relación laboral. Un funcionario del trabajo. Estos tribunales serán los únicos competentes para la calificación y tramitación y resolución de los conflictos. Número 5. La siguiente diapositiva. Número 5. Será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique renuncia de derecho y se celebre ante autoridades administrativas o juez competente. Número 6. En caso de dudas sobre el alcance de las disposiciones reglamentarias o contractuales en materia laboral, se aplicarán en sentido más favorable a los trabajadores. Número 7. La remuneración del trabajo será inembargable, salvo para el pago de pensiones alimenticias. Todo lo que deba el empleador por razón del trabajo constituirá crédito privilegiado de primera clase, con preferencia a un respeto de los hipotecarios. Número 8. Los trabajadores participarán en las utilidades líquidas de las empresas de conformidad con la ley. Número 9. Se garantizará el derecho de organizaciones de trabajadores y empleadores y su libre desenvolvimiento, sin autorización previa y conforme a la ley, para todos los efectos de las relaciones laborales en las instituciones del Estado. El sector laboral estará representado por una sola organización. Número 10. Se reconoce y garantiza el derecho de los trabajadores a la huelga y el de los empleadores al paro, de conformidad con la ley. La siguiente diapositiva. Número 11.
sin perjuicio de la responsabilidad principal del obligado directo y dejando a salvo el derecho de repetición. La persona en cuyo provecho se realice la obra o se preste el servicio será responsable solidaria del cumplimiento de las obligaciones laborales, aunque el contrato de trabajo se efectúe por intermediario. Número 12. Se garantizará especialmente la contratación colectiva. En consecuencia, el pacto colectivo legalmente celebrado no podrá ser modificado, desconocido o menoscabado en forma unilateral. Número 13. Los conflictos colectivos de trabajo serán sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje integrados por los desempleadores y trabajadores, presididos por un funcionario del trabajo. Estos tribunales serán los únicos competentes para la calificación, tramitación y resolución de los conflictos. Número 14. Para el pago de las indemnizaciones a que tiene derecho el trabajador. Se entenderá como remuneraciones todo lo que éste perciba en dinero, en servicio o en especies, inclusive lo que reciba por los trabajadores extraordinarios y suplementarios o destajo, comisiones, participación y beneficios o cualquier otra retribución que tenga carácter normal en la industria o servicio. Gracias. Siguiente diapositiva, economista. Buenos días, economista. Buenos días, compañeros. El tema que me tocó hablar a mí es sobre los derechos de los servidores públicos. Primero, para entrar en materia, vamos a ver qué es un servidor público. Un servidor público es una persona que brinda un servicio de utilidad social. Esto quiere decir que aquello que realiza beneficia a otras personas y no genera ganancias privadas. Derecho de los servidores públicos. Siguiente diapositiva. A. Gozar de estabilidad en su puesto. B. Percibir una remuneración justa que será proporcional a su función, eficiencia, profesionalización y responsabilidad. Los derechos y las acciones que por este concepto correspondan a la servidora o servidor son irrenunciables. C. Gozar de prestaciones legales y de jubilación de conformidad con la ley. D. Ser restituido a sus puestos luego de cumplir el servicio cívico-militar. Este derecho podrá ejercitarse hasta 30 días después de haber sido licenciado de las Fuerzas Armadas. Siguiente diapositiva, por favor. E. Recibir indemnización por supresión de puestos o partida, o por retiro voluntario para acogerse a la jubilación por el monto fijado en esta ley. F. Asociarse y designar a sus directivas en forma libre y voluntaria. G. Gozar de vacaciones, licencias, comisiones y permisos de acuerdo con los prescritos en esta ley. H. Ser restituido en forma obligatoria a sus cargos dentro del término de 5 días, posteriores a la ejecutatoria de la sentencia o resolución en caso de que la autoridad competente haya fallado a favor del servidor suspendido o destituido y recibir de haber sido declarado nulo el acto administrativo impugnado. Las remuneraciones que dejó de percibir más los respectivos intereses durante el tiempo que duró el proceso judicial respectivo. Si el juez hubiera dispuesto el pago de remuneraciones en el respectivo auto o sentencia, se establecerá que deberán computarse y descontarse los valores percibidos durante el tiempo que hubiere prestado servicios en otras instituciones de la administración pública durante dicho periodo. Y por último, y demandar ante los organismos y tribunales competentes el reconocimiento o la reparación de los derechos que consagra esta ley. A continuación, mi compañero sigue con los siguientes derechos de los servidores públicos. No. Buenos días, compañeros. J. Recibir un trato de preferencia para reingresar en las mismas condiciones de empleo a la institución pública a la que se hubiera renunciado,
para emigrar al exterior en busca de trabajo, en forma debidamente comprobada. K. Gozar de las protecciones y garantías en los casos en que los servidores o servidores denuncien en forma motivada el incumplimiento de la ley, así como la comisión de actos de corrupción. Y desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. M. Reintegrarse a sus funciones después de un accidente de trabajo o enfermedad. Contemplar el periodo de recuperación necesaria según la prescripción médica debidamente certificada. Siguiente, por favor. N. No discriminar o discriminada, ni sufrir menoscabo ni anulación de reconocimiento o goce en el ejercicio de sus derechos. Ñ. Ejercer el derecho de la potencialización integral de sus capacidades humanas e intelectuales. O. Mantener su puesto de trabajo cuando se hubiera disminuido sus capacidades por enfermedad catastróficas o mientras dure su tratamiento y en caso de verse imposibilitado para seguir ejerciendo efectivamente su cargo podrá pasar a desempeñar otro sin que sea disminuida su remuneración, salvo el caso de que se acogiera a los mecanismos de seguridad social previsto para el efecto. Mantener a sus hijos e hijas hasta los 4 años en un centro de cuidado infantil pagado y elegido por la entidad pública. Q. Recibir formación y capacitación continua por parte del Estado, para lo cual las instituciones prestarán las facilidades. R. Los demás que establezcan la Constitución y la ley. Gracias. A continuación, mi compañero. Siguiente diapositiva. Buenas con todos, mi nombre es Eric Chospincay y voy a hablar sobre el derecho a la seguridad social. En el artículo 55, la seguridad social será deber del Estado y derecho irrenunciable de todos sus habitantes. Se respetará con la participación de los sectores públicos y privados de conformidad con la ley. El artículo 56 se establece el Sistema Nacional de Seguridad Social. La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia para la atención de las necesidades individuales y colectivas en procura del bien común. El artículo 57. El seguro general obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgo de trabajo, invalidez, discapacidad y muerte. En el artículo 58, la prestación del seguro general obligatorio será la responsabilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, emitida autónoma, dirigida por un organismo técnico, administrativo integrado y paritariamente por representantes de asegurados, empleadores y Estado, quienes serán designados de acuerdo con la ley. Siguiente diapositiva. El artículo 59, los aportes y contribuciones del Estado para el seguro general obligatorio deberán contar anualmente en el presupuesto general del Estado y serán transferidos oportuna y obligatoriamente a través del Banco Central del Ecuador. El artículo 60. El Seguro Social Campesino será un régimen especializado del seguro general obligatorio para proteger a la población rural y al pescador artesanal del país. Se financiará con el aporte solidario de los asegurados y empleadores del Sistema Nacional de Seguridad Social, la aportación diferenciada de las familias protegidas y las asignaciones fiscales que garanticen su fortalecimiento y desarrollo. Ofrecerá prestación de salud y protección contra las contingencias de invalidez, discapacidad, vejez y muerte. En el artículo 61, los asegurados complementarios serán orientados a proteger contingencias de seguridad social
no cubiertas por el seguro general obligatorio o a mejor sus prestaciones y serán de carácter opcional. Se financiará con el aporte de los asegurados y los empleadores podrán efectuar aportes voluntarios. Serán administrativos por entidades públicas y privadas o mixtas, reguladas por la ley. A continuación, mi compañero. Buenos días, ingenieros y compañeros. Voy a hablar sobre los derechos de educación. El derecho a la educación es un derecho fundamental de todos los seres humanos que les permite adquirir conocimientos y alcanzar así una vida social plena. El derecho a la educación también es vital para el desarrollo económico, social y cultural de todas las sociedades. Según el artículo 66, la educación es un derecho irrenunciable de las personas, deber inexcusable del Estado, la sociedad y la familia. Área prioritaria de la inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que permiten alcanzar estos propósitos. La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para producir conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo se procurarán a los estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen el ejercicio y la producción de artesanías, oficios e industrias. El derecho garantizará la educación para personas con discapacidad. En el artículo 67, la educación pública será laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el nivel básico y gratuita hasta el bachillerato o su equivalente. En los establecimientos públicos se proporcionará sin costo servicios de carácter social a quienes lo necesiten. Los estudiantes en situación extrema de pobreza recibirán subsidios específicos. Y se garantizará la educación particular. En el artículo 68, el Sistema Nacional de Educación incluirá programas de enseñanzas conforme a la diversidad del país. Incorporará en su gestión de estrategia la descentralización y desconcentración administrativas, financieras y pedagógicas. Los padres de familia, la comunidad, los maestros y los educandos participarán en el desarrollo de los procesos educativos. El artículo 69, el Estado garantizará el sistema de educación intercultural bilingüe en el que se utilizará como lengua principal la de la cultura respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural. El artículo 70 nos dice que la ley establecerá órganos y procedimientos para que el sistema educativo nacional rinda como lengua, cuentas periódicamente a la sociedad sobre la calidad de la enseñanza y su relación con las necesidades del desarrollo nacional. En el artículo 71, el presupuesto general del Estado se asignará no al menos del 30% de los ingresos corrientes totales del gobierno central para la educación y erradicación de analfabetismo. En el artículo 72, las personas naturales y jurídicas podrán realizar aportes económicos para la dotación de infraestructura, mobiliario y material didáctico del sector educativo, lo que serán deducibles de pago de obligaciones tributarias en los términos que señala la ley. En el artículo 73, la ley regulará la carrera de docente y la política salarial, garantizará la estabilidad, capacitación, promoción y justa remuneración de los educadores en todos los niveles y modalidades, a base de evaluación de su desempeño. En el artículo siguiente diapositiva. En el artículo 74, la educación superior estará conformada por universidades, escuelas, politécnicas e institutos superiores técnicos y tecnológicos. Será planificada, regulada y coordinada por el Consejo Nacional de Educación Superior, cuya integración, atribuciones y obligaciones constarán en la ley. Siguiente diapositiva. En el artículo 75 serán funciones principales de la universidad y escuelas politécnicas, la investigación científica, la formación profesional y técnica, la creación de desarrollo de cultura nacional y su difusión en los sectores populares, así como el estudio y el planteamiento de soluciones para los problemas del país, a fin de contribuir a crear una nueva y más justa sociedad ecuatoriana, con métodos y orientaciones específicos para el cumplimiento de estos fines. En el artículo 76, las universidades y escuelas politécnicas serán
creadas por el Congreso Nacional mediante la ley previo informe favorable y obligatorio del Consejo Nacional de Educación Superior, que autorizará el funcionamiento de los institutos superiores técnicos y tecnológicos de acuerdo con la ley. En el artículo 77, el Estado garantizará la igualdad de oportunidades de acceso a la educación superior. Ninguna persona podrá ser privada de acceder a ella por razones económicas. Para el efecto, las entidades de educación superior establecerán programas de crédito y becas. Ingresarán a las universidades y escuelas politécnicas quienes cumplan los requisitos establecidos por el Sistema Nacional Obligatorio de Admisión y Nivelación. En el artículo 78, para asegurar el cumplimiento de los fines y funciones de las instituciones estatales de la educación superior, el Estado garantizará su financiamiento e incrementará su patrimonio. Por su parte, las universidades y escuelas politécnicas crearán fuentes complementarias de ingresos y sistemas de contribución. Siguiente diapositiva. Y para asegurar, en el artículo 79, para asegurar los objetivos de calidad, las instituciones de educación superior serán obligadas a la rendición social de cuentas, para lo cual se establecerá un sistema autónomo de evaluación y acreditación, que funcionará en forma independiente, en cooperación y coordinación del Consejo Nacional de Educación Superior. Por los mismos efectos, en el escalafón del docente universitario y politécnico se estimularán especialmente los méritos, la capacitación y la especialización del posgrado. Gracias. Muy bien, niños. Bien este grupo. Bien, vamos a ver un pequeño resumen que elaboré para ustedes. Y después, si alcanza el tiempo, hacemos otra exposición. De los derechos y garantías del trabajo, derechos de los servidores públicos. Bien, antes que nada, el derecho es un trabajo, es un deber social. Y no tiene distingo, no tiene diferencia entre si es público o privado. Solamente para dejar clara esa parte. O sea, es decir, que todos tenemos derecho al trabajo por la Constitución. Es un derecho que es adquirido por nosotros y que nos garantiza la Constitución. De ahí podemos trabajar en el sector privado, cuyo capital de origen de esas empresas es privado, o podemos trabajar en el sector público, cuyo capital de origen es del Estado, público. Y al entenderse como del Estado y público, se entiende como de todos nosotros, de nuestros impuestos. De ahí a veces escuchamos que yo no mantengo vagos, yo no mantengo, yo te pago con mi sueldo, eres mi empleado. Eso es relativo. En el caso de nosotros los servidores públicos, yo soy servidor público, nosotros somos empleados del Estado y empleados de todos los ecuatorianos. Pero ninguno puede venir y decirme, hazme el favor, bárreme la calle. Yo no, es que eres mi empleado. No. Esa es una tergiversación que hizo la prensa en años anteriores, porque había el conflicto con el Estado. Pero el servidor público tiene que cumplir las funciones para las cuales fue contratado. Y tiene sus jefes inmediatos y superiores. Y en el caso que cambie el gobierno, el presidente también es empleado de nosotros, pero no es que le podemos mandar, oye, presidente, oye, Lenín, oye, Correa, oye, Lazo, hazme el favor, ve, pásame esa botella de agua. No. O sea, tenemos un pésimo concepto, o todavía hay algunos que por política tienen un pésimo concepto del sector público. Como que los servidores públicos somos sus empleados y ellos nos pagan nuestro sueldo. Inclusive yo he escuchado cuando gente reclamando con vigilantes le dicen, pero si yo te pago con mis impuestos, te pago tu sueldo. Para que no lo citen. O sea, para incumplir una norma establecida por la ley, se presiona, o sea, bueno, se lo coima o se lo presiona con el hecho de que si eres mi empleado, obedéceme, no me cites. Está mal. Está muy mal.
porque el servidor público cumple con sus actividades, funciones. Si las funciones de él es sancionarlo, porque ha tenido una falta leve o moderada o lo que sea en la ley de tránsito, debe ser así. Esta es una universidad pública, es como que algún alumno diga, pero es que usted me tiene que pasar porque yo con mis impuestos le pago su sueldo. No tiene lógica. Eso no tiene lógica. El servidor público es un servidor que es una persona que trabaja para el Estado y que debe cumplir sus funciones. El trabajo es un derecho y un deber social y un derecho económico. Fuente de realización personal en base a la economía. De ahí que al analizar la pobreza, hay un análisis del Banco Mundial, de las organizaciones internacionales, de que se puede ser pobre por falta de recursos económicos, por falta de ingresos y por falta de servicios públicos satisfechos. O sea, puedes tener un trabajo básico, modesto, pero te puede faltar agua, te puede faltar luces, vives en condiciones de insalubridad, vives en una, no quiero dar nombres para no ofender a nadie, pero en un asentamiento ilegal, invasión. Entonces también eres pobre por falta de recursos, infraestructura y servicios públicos. Aparte que eres pobre por falta de ingresos, porque no tienes trabajo, porque tienes un trabajo muy básico y no ganas lo adecuado. ¿Ok? Entonces el trabajo, y realmente lo que deberíamos tener todos es trabajo. Sea público o sea privado. Ah, no, es que no debe haber trabajo público porque el Estado es muy obeso y el Estado obeso significa que la economía se ve mal y que no sé qué, no sé cuánto, y que tanto pipón. Eso es un sofisma, eso es un error, es una falacia, una mentira. Porque los servidores públicos, cuando yo escucho eso, lo escucho más que nada en política, yo le digo, dime cuáles son los pipones. No, es que hay pipones. Ya, dime cuáles. No, es que no sé. Bueno, entonces, ¿por qué dice que hay pipones? Pero es que hay pipones, en la prensa salió que hay pipones. Bueno, hay pipones de hace como 30 años. O sea, siempre vienen diciendo lo mismo. Y es el mismo discurso para votar servidores públicos. Y supuestamente en el gobierno anterior, en el gobierno de Lenin, votaron servidores públicos como locos. Y es verdad, porque nos consta que votaron servidores públicos. Y sin embargo, sigue habiendo pipones. Eso de culpar al servidor público de que hay pipones no es otra cosa que tratar de reducir el tamaño del Estado para cumplir exigencias del Fondo Monetario para asegurar el pago. Un banco, cuando te exige el pago, a él no le interesa que tú tengas a tu hijo en un colegio más o menos, no le interesa que comas 3 veces al día, no le interesa que te compres o que viajes. A él le interesa cobrar. Entonces el banco, ¿qué te va a decir? Como es privado, no te puede exigir tanto, pero te va a pedir, ¿sabe qué? Cámbialo de colegio. ¿Sabe qué? Ya no se vaya de viaje. Reduzcas gastos para que me pueda pagar. Entonces el Fondo Monetario nos va a aconsejar que despida servidores públicos, que vote servidores públicos. ¿Para qué? Para que puedan pagar la deuda. Nunca te va a decir el Banco Monetario, el Fondo Monetario nunca te va a decir suba los impuestos a los ricos. ¿Ok? Entonces, está mal visto que haya servidores públicos cuando quieres mejor educación. Necesitas más infraestructura, necesitas más escuelas. Y eso es inversión pública, es dinero público, se paga con impuestos. Y si haces más escuelas, necesitas más profesores, más conserjes, más guardianes, más inspectores. ¿O no? Claro. Y eso es gasto público. Estamos ahorita sumidos en la delincuencia. Es terrible la delincuencia en Guayaquil. ¿Qué necesitamos? Más policías. Más infraestructura para los policías. Eso es gasto público. ¿O es que hay policías pipones? No creo. Ah, es que yo vi un reportaje de unos policías que solo se la pasaban tomando. Bueno, habrá un caso, 2 casos, excepciones, bueno, los sancionan, los bótenlos. Pero no todos los policías, pues. Si se ve que los policías se sacan en el aire tratando de controlar la delincuencia.
y los jueces son los que lo sacan rapidito a los delincuentes. La misma fiscal se quejó de que le faltaban fiscales, de que falta presupuesto. Eso es gasto público. Faltan trabajadores, faltan fiscales, abogados que sean fiscales públicos. Eso es gasto público. Entonces el Estado tiene que, al cumplir sus deberes, que educación, salud, seguridad, tiene que gastar. Tiene que aumentar el aparato del Estado. No es que el gobierno anterior demasiada gente metió. ¿Y cómo querías que haya trabajo? ¿Cómo querías que haya educación? ¿Cómo querías que haya salud? Se despidió el gobierno anterior a los doctores cubanos, porque supuestamente quitaban el puesto a doctores ecuatorianos. Y sin embargo, después en pandemia estábamos que reclamamos que no habían doctores, que necesitamos doctores, que necesitamos medicamentos. Medicamentos es gasto público. Es inversión pública. Doctores es gasto público. O vas a contratar al doctor solamente un mes, 2 meses y ya está. Tienes que contratarlo 1 año o darle estabilidad y darle un buen sueldo. Eso es gasto público. Entonces, quiero aprovechar este artículo y aprovechar este tema para sacar un poco la idea de que el gasto público es malo. Es que sin el gasto público no se podría mantener a profesores, no se podría mantener a bomberos, no se podría mantener a doctores, a médicos, a enfermeras, porque el gasto público es el sueldo de ellos. Entonces, si queremos más policías, porque queremos mejorar la seguridad, el problema de las cárceles, que es un problema que viene desde el gobierno de Lenin, es terrible. Ahí entran a hacer una universidad del delito y que dicen que faltan más guardias en los recintos carcelarios. Y no solo eso, falta espacio porque hay hacinamiento. Y para que sea rehabilitación falta psicólogas, falta trabajadoras sociales, falta profesores para que les den clases, profesores para que les enseñen oficios, para que ellos, aparte de tener un título por lo menos de colegio, de bachillerato o algún título tecnológico, tengan un oficio donde puedan ellos salir y reinsertarse en la sociedad. ¿A qué? A trabajar, a ser parte de ella, no a robar. Eso debería haber en las cárceles y no lo hay. Pero eso es gasto público. ¿Por qué creen que los psicólogos, las psicólogas, los profesores van a ir gratis a dar las clases allá? Eso es gasto público. Hacer una nueva cárcel es gasto público. Entonces, queremos solucionar el problema de la seguridad metiendo más gente preso. Excelente, correcto. Pero no tenemos unas cárceles adecuadas. De un reportaje hace como 2 semanas de cárcel de, creo que era en Cuenca o en Robamos, algo de la Sierra, que se estaba cayendo, creo que era Cuenca, cayendo a pedazos. Tienen que hacer una nueva cárcel o remodelar esa de ahí. Eso es gasto público. Lamentablemente, se sataniza el gasto público por política, pero el gasto público es necesario. En la universidad nos quejábamos que habían problemas con los baños. Eso es presupuesto, eso es gasto público. Ahora vemos que la ciudadela está muy linda, que la ciudadela la arreglaron. Excelente, pero eso es gasto público. ¿O qué cree que nos regalaron el cemento, la pintura, los albañiles vinieron gratis a hacer la obra? Eso es gasto público. Y también una noticia muy buena del municipio que ha creado un centro de rehabilitación para drogadictos o algo así. Que tiene canchas, piscina, cuartos, habitaciones, salas, aulas para rehabilitar a las personas que están con este problema. Está bien, excelente. ¿Cómo piensas sacar a la gente de la droga, a los jóvenes, si no le das oportunidad de que hagan deporte, de que tengan psicólogos, de que tengan maestros que les enseñen un oficio? O sea, no les das eso, ¿cómo? Entonces tienes que hacerlo, lo tiene que hacer lamentablemente el Estado, porque la parte privada no es negocio para ellos. Lo hace el Estado central o lo hace el municipio, que también es Estado, aunque es Estado seccional. Pero lo que gasta el municipio también es gasto público. Y también genera trabajo. ¿Por qué? Porque ese centro tiene que tener psicólogas, sociólogas, trabajadora social, guardias, profesores. Tiene que tener trabajadores. Entonces, volviendo al asunto,
El trabajo es un derecho, un deber social, un derecho de las personas, un deber de la sociedad generar las fuentes de trabajo suficientes para la economía. Es un derecho económico. Ahora, eso no indica que vamos a contratar, si necesitamos 50 trabajadores, vamos a contratar a 70 solamente por dar trabajo. En la parte privada como en la pública se debe contratar el trabajador óptimo. ¿Cuál es la diferencia? Que en la parte privada se va a contratar el mínimo, el punto de equilibrio en donde no me permite ni ganar ni perder. O sea, los trabajadores justamente necesarios. En cambio, en la parte pública se contrata a los trabajadores mínimo necesarios no para la ganancia, sino para brindar el servicio de forma óptima. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a suponer que el registro civil fuera privado. Entonces, el registro civil privado tendría que contratar el número de trabajadores mínimo para no ganar ni perder, o sea, para tener ganancias, para tener un equilibrio. Por ejemplo, 50 trabajadores. Con 50 trabajadores no gana ni pierde. Si tiene más ingresos con 50 trabajadores, excelente, hay ganancias. Pero no va a contratar 51 o 52 porque eso le genera pérdida o gasto excesivo. En cambio, en la parte pública, el mismo registro civil podría tener tranquilamente 60 o 70 trabajadores. ¿Por qué? Porque el público no está buscando la utilidad, está buscando el beneficio. Pongamos el ejemplo. Usted va al banco y está en la fila y ve que hay 8, 10 cajas, pero solamente 2 cajeras atendiendo. Si usted va al registro civil público, o va al IES, o va a alguna institución pública, hay 10 cubículos y ve a los 10 ocupados. ¿Por qué? Porque la parte pública está buscando un beneficio, que es la atención al ciudadano de forma oportuna. En cambio, el banco no está buscando deshacerse de la fila. Está buscando gastar lo mínimo para atender a los de la fila. Ese es el concepto distinto entre el privado y público. Entonces, querer hacer el mismo concepto privado en la parte pública es un error, porque en la parte pública se busca el beneficio. Si hacemos la cola en el registro civil, ¿qué nos quejamos? ¿Pero por qué tanta gente necesitamos que nos atiendan? En la misma vacunación, cuando al principio hubo bastantes colas. Ahora no, ¿por qué no hay tanta cola? Porque han aumentado el número de sitios, pues. Cuando entró el gobierno con el NIH habían 4 o 5 sitios para vacunar. Ahora hay 20, 30, 50. No sé realmente cuántos hay, pero hay más. Pues si hay más oferta, hay más sitios de vacunar, hay menos aglomeraciones. Por lógica. Porque el sector público está buscando el beneficio. Usted ve en Supermaxi, para días normales, usted ve que hay 2, 3 cajeros. Y para Navidad ve que todas las cajas están llenas. Porque hay más demanda. Ahí sí contratas más gente. En cambio, en el sector público, tú vas a ver siempre mucha más gente contratada que en la privada. Y vas a decir, no, es que son pipones. No, es que se busca satisfacer de una mejor manera al cliente. En este caso, el ciudadano. Usted va al municipio, que siendo de una tendencia de derecha, también ves todas las cajas de atención llenas, o sea, con cajeros. Porque el municipio también, al ser público, también está buscando ¿qué? El beneficio de la ciudadanía. No está buscando la utilidad. La parte privada te va a poner lo mínimo de trabajadores para ellos tener ganancias. Y no te importa que esté llena la agencia, porque te da la opción de que vayas y lo hagas por internet y ahí te cueste menos. Pero te cobra algo, entonces igual gana el banco. Gano si te tengo esperando ahí porque tengo 2 cajeros y tú eres el que pierdes el tiempo. Y si no quieres perder el tiempo haciendo la cola, entonces anda, paga en internet y yo te cobro tu comisión. Y por 100, por 1000, por 2000 o 3000, por 10.000 personas que hagan eso, a 25 centavos, 35 centavos, yo gano plata. Multiplica. Porque estoy buscando utilidad, ganancia. No estoy buscando el servicio. Yo le pregunté a un amigo que trabaja en banca, tiene un buen puesto. Yo sabía la respuesta, pero le pregunté, ¿y por qué no ponen más cajeros? No, pues que no es negocio. Pues. La caja la atiendo en mediodía
en 4 horas y el resto pasa casi vacío, entonces voy a tener unos cajeros vagos ganando a vaca la plata. Esa es la percepción. Entonces, primero te tengo a ti más tiempo en la esta, te hago perder tiempo a ti, ciudadano, por tener solamente 2 cajeros, 3 cajeros. Y el banco como tal no pierde. Entonces, volviendo al tema del trabajo, el Estado debe garantizar a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, a la vida decorosa, a remuneraciones y retribuciones justas, y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido y aceptado. Aquí sí debe ser igual que en la parte privada. El trabajador debe tener buenas condiciones de trabajo. Debe haber aire acondicionado, debe haber aseo, debe haber unas condiciones óptimas. Inclusive debe haber condiciones de orden psicológico, como por ejemplo a veces te ponen música en el trabajo, a veces te hacen lo que se llama pausa efectiva. Alguien que es terapista llega un día a la semana, 2 días a la semana, a que te levantes y hagas ejercicios en el mismo puesto de trabajo. Son cosas que ayudan. Hay empresas que inclusive tienen, bueno, son privadas por lo general, tienen dentro de su staff, tienen un departamento que se dedica a ayudar a la parte psicológica. Tienen hasta un sitio de masajes para los que están con problemas de estrés. Con eso lo digo todo. Ustedes vean Google Insight, que es un documental de Google. Creo que lo puse en el aula virtual, donde se ve cómo Google tiene todos los beneficios de los trabajadores. Tienen comida gratis y comida de distintos países, porque hay gente que es de Tailandia, hay gente que es de Japón, hay gente que es de Cuba, hay gente que es de Estados Unidos, hay gente que es de Ecuador, o sea, de todos lados. Entonces hay comida internacional. Tienen lavandería, servicio de lavandería, servicio de mensajería, cuando llegan cartas, paquetes, tienen un servicio de mensajería. Tienen un sitio de recreación. Tienen hasta para jugar tenis, tienen para jugar ping-pong, futbolín. Entonces tú estás en medio del trabajo, estás estresado, vas, te juegas un partido con un compañero y regresas a trabajar. No hay problema. Aquí es que se ve cosas, pues no, que uno tiene que aparentemente como esclavo. Bueno, no con nosotros, pero algunos trabajadores en el sector público, porque el empleador ve cualquier beneficio del trabajador, lo ve como un gasto, cuando no, un beneficio del trabajador es una inversión, porque el trabajador es un activo. Usted invierte, las empresas internacionales invierten en los trabajadores para tenerlos motivados y para que puedan rendir más. ¿Ok? Entonces el trabajador tiene el derecho a un desempeño de un trabajo saludable, libremente escogido y aceptado. Eso sí, nadie te puede obligar a trabajar en algo que tú no quieras. Tú libremente has aceptado trabajar, bueno, libremente entre comillas, porque si no tienes otra cosa, te va a tocar trabajar en eso, porque en la economía no se generan los suficientes puestos de trabajo para todos. Y ese es el problema. Y esa es la dicotomía y la falacia que se dice. No es que el sector público no debe generar trabajo. No, no, también tiene que generar trabajo. El principal debe ser el sector privado, por supuesto. Pero los dos se complementan y los dos generan más trabajo. ¿Cuál es el problema del sector público? ¿Por qué les gusta decir que no debe haber trabajo en el sector público? Porque se paga con impuestos. Y a los ricos no les gusta pagar impuestos. Es así de sencillo. Seguimos. Derechos del trabajo. El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable. ¿Qué significa irrenunciable? Significa que tú no puedes decir, no, yo no quiero, a mí sabe que no me afile el IES. No me afile. Mejor págame esa platita. No puede. Es un derecho irrenunciable. Usted el primer día que trabaja tiene derecho a estar afiliado y el trabajador, pero y el empleador tiene la obligación de afiliarlo al IES. So pena de recibir multas y esas cosas. ¿Ok? Desde el primer día. Y el empleador no puede decir, no, es que la señorita Johanna Rojas, ella no quiso, ella me firmó, mira, aquí está, aquí me firmó ella que no quiere el IES, que no quiere el Seguro Social. No, eso no existe. Es irrenunciable. Usted no puede firmar algo, renuncio al IES. Y es que eso está bien, porque si fuera por el empleador, ¿cuánto paga en el IES? Por ejemplo, si usted gana el básico, usted debe estar pagando por IES su aporte personal
que es el 9,35%, usted debe estar pagando algo así como $37 por ahí, 38. ¿Ya? Pongámosle en 40 para redondear la cifra. En $40 su aporte. Pero ese es el aporte suyo como trabajador. El aporte del patrono es más, es el 11,35. Ellos deben estar pagando con unos 50 y algo, $60. Dejémoslo en 60. ¿Ok? Entonces, al usted no tenerlo afiliado, el patrono se ahorra. Eso pasó en el 2003, cuando estuvimos tercerizados en el gobierno neoliberal de Lucio Gutiérrez. No te pagaban pues el IES. Y no te pagan los fondos de reserva y pierdes todo, pierdes asistencia porque no tienes asistencia de salud, no tienes giro de la paro, no tienes hipotecario. Y lo peor, no tienes antigüedad para la jubilación. Ustedes deberían a los 18 años haberse afiliado. Porque si ahorita tienen 22, 23 y recién van a trabajar y se van a afiliar, ustedes han perdido 18, 19, 20, 21, como 5 años de afiliación. Y cuando tengan que jubilarse, cuando tengan están cerca de cumplir la edad, pero tengan las aportaciones, ya no se podrán jubilar porque todavía no han cumplido con el tiempo. O todavía no han cumplido con el número de aportaciones, porque tienen 5 años menos de aportación. ¿Estamos? No quiero entrar un poco en eso de los reglamentos o los requisitos necesarios para la jubilación, pero básicamente es un derecho irrenunciable. Precisamente por eso, para evitar la sinvergüencería de los patronos de no querer afiliar a los trabajadores, o lo peor, obligar a que ellos renuncien a estar afiliados. Porque en algún momento, en los gobiernos neoliberales de los años 90, se le hacía firmar la renuncia al trabajador. Se le hacía firmar. Apenas entraba. Cosa que si después de 2 años, 3 años, 5 años o 7 años, yo lo quería sacar porque quiero sacarlo, porque quiero una reingeniería, porque veo que hay muchos trabajadores y quiero un poco menos para poder ganar más. Un poco menos trabajador para poder ganar más. Entonces lo voto. Pero si lo voto, tengo que indemnizarlo. Pagarle un sueldo por cada año de servicio, pagarle el 25% por desahucio. Entonces, eso me cuesta. Pero si lo tengo tercerizado, yo lo puedo sacar nomás sin ningún problema. Y si lo tengo con la renuncia ya firmada, yo lo que hago es ponerle la fecha actual y aquí está renunció. Porque cuando tú renuncias a un trabajo, pierdes la indemnización, la compensación. Solo recibe la liquidación, que es las vacaciones, el décimo prorrateado, no, pero no recibe la indemnización de un sueldo por cada año de servicio, ni el desahucio del 25% del sueldo por cada año. No recibe. Entonces, por ejemplo, por unos 7 años de servicio en una institución ganando 1.400, 1.200, 1.300, 400, tú puedes recibir tranquilamente por el desahucio y por los años, la indemnización por año, unos 12.000 a 13.000 dólares. Si tienes la renuncia firmada, te votaban solamente con 1.000, 1.500. Todo eso se ahorraba, ¿quién? La empresa. ¿Y quién ganaba? ¿Quién perdía? El trabajador, que perdía un ingreso. Eso hicieron también ahora con la ley humanitaria, que votaron muchos trabajadores. Lo votaron sin indemnización, gracias a esa ley humanitaria por la que, miren quiénes votaron en el Congreso. Creo que ustedes pueden ver quiénes votaron ahí por esa ley humanitaria. Entonces, volviendo al asunto del seguridad social, es renunciar a la seguridad social. Tú puedes renunciar al trabajo, sí, pero no puedes renunciar a la afiliación al IES. Y años después, para que no se haga esto, ya no se, o sea, no está permitido que el trabajador sea obligado a firmar la renuncia. No está permitido. Bien, ¿qué más? El derecho de seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas y deberá ser, pero será deber y responsabilidad primordial del Estado. Sí, pues es el Estado que tiene que velar porque se cumpla la afiliación. De ahí que el Ministerio de Trabajo es el que tiene que estar pendiente. Hay la forma también de denunciar. Si no te afilian, tú tienes que denunciar al patrono en el Ministerio de Trabajo, pues ahí salen las investigaciones para ver si es verdad, y si es verdad, pues lo multan y obligan a que te afilien, que te indemnice por los años o los meses que no te afiliaron.
La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad, transparencia y participación para la atención de las necesidades individuales y colectivas. Sí. Por ejemplo, ¿qué es solo con solidaridad? Los jubilados, sus pensiones son pagadas por los años que hicieron de aportación y por los nuevos que estamos aportando. Asimismo, cuando lleguemos a la tercera edad y nos toquemos jubilar a nosotros, ya estarán las nuevas generaciones trabajando y financiando mi jubilación, por ejemplo. Cuando, por ejemplo, Brian Rivera, vamos a suponer que trabaja allá y está afiliado, cuando él le toque jubilarse, habrá detrás de él jóvenes recién afiliados pagando los aportes y que con eso se va a financiar la jubilación de Brian. Muy aparte que el IES, ¿qué hace con ese dinero de nuestros aportes? Lo invierte. Lo invierte en acciones, en bonos, en proyectos hidroeléctricos, o sea, lo invierte donde considere necesario. Con el gobierno de Correa lo invertía en el Estado, le prestaba al Estado y tenía su rendimiento. Con el gobierno de Lenín y ahora de Lazo, los neoliberales, lo invierten en Estados Unidos y financian pues a otra nación. Pero eso es parte de lo que tiene que hacer el IES con el dinero nuestro. Una parte lo invierte, otra parte lo destina a salud, otra parte lo destina al BIES para poder prestar, hacer préstamos quirografarios y hipotecarios. ¿Ok? Eso es dentro de lo que tiene que ver con solidaridad, obligatoriedad universal, equidad. Por ahí escuché unos conceptos de que está mal que se hayan puesto a las mujeres, a las amas de casa en el IES. ¿Cómo es posible? Bueno, eso es parte de la solidaridad. Imagínense, la ama de casa trabajando años de años para los esposos, para la familia, no trabaja solamente para el esposo, trabaja para la familia, para el hijo, para la hija. Tiene derecho pues a una seguridad social. Tiene un accidente, se pegó, se quemó, va al IES y la cura. Imagínense que no tenga para ir a una clínica privada. Entonces, eso es parte de la equidad, la universalidad, de que sea obligatorio para todos el hecho del seguro social. Para las empleadas domésticas, que a los patronos a veces les duele tener a la empleada doméstica afiliada. Es obligación tenerlas afiliadas, porque también imagínense un accidente, o ellas también tienen derecho a prestar. Pues. Imagínense una asistente doméstica que gana el básico y que no puede hacer un quirografario porque no está afiliada. Y tenga una emergencia, necesite plata para, no sé, para poner para la graduación del hijo, que esté en una escuela, un colegio público, igual necesita pagar cierta cosa de la graduación, o porque quiere hacerlo estudiar una maestría y quiere dar la entrada. Ustedes saben que las maestrías no son públicas, siempre son pagadas. Ahí hace el quirografario y hace eso ahí. O sea, si no está afiliada, no tiene opción a hacer un quirografario. Entonces son beneficios que son cuidados por el derecho laboral y porque el Estado debe vigilar que se den, ¿no? Vamos rapidito. El sistema de seguridad social es público, universal, no podrá privatizarse y atenderá las necesidades contingentes de la población. Sí, es público, lo dice la ley, lo dice la Constitución. Y eso es parte de defensa del sector del IES, del sector público. Porque hay ideologías como la neoliberal que está buscando siempre privatizar el IES. En Chile está privatizado. ¿Qué significa? Que toda salud, o sea, toda la salud es pagada. Imagínense la gente que no puede acceder a pagar un servicio de salud. Ah, no, es que la salud en Chile es muy buena. Puede ser buena, pero no todos tienen acceso. Y se viola ahí en la parte que dice de solidaridad. Yo tengo amigos que tienen plata que dicen, no, que yo nunca uso el IES, entonces por gusto estoy pagando eso. Bueno, te felicito de que tengas la suerte de tener los recursos para poder pagar una clínica privada. Te felicito, enhorabuena por ti. Pero, deja que otras personas que no tengan ese dinero sí lo puedan hacer por medio del IES. Ah, no, pero es que yo no uso, pero se llama solidaridad. No usas porque no quieres. Pero no significa que no vayas a aportar solidariamente a los demás. Aparte que cuando venga tu jubilación, cuando ya te vayas a jubilar,
Por más que tengas plata, igual vas a recibir un valor de la jubilación, una pensión. Y esa pensión es en pago por tantos años de aporte que has tenido, porque no vas a trabajar, vas a ya estar jubilado, y cuando estás jubilado tú recibes la plata sin trabajar, porque es tu derecho, financiado con los nuevos, con los jóvenes que vienen después de ti, así como tú ahorita estás financiando lo de los veteranos que antes como tú estaban financiando a otros. O sea, es un sistema, ¿no?, virtuoso, de gente que va entrando al sistema y va financiando a los que están saliendo jubilados del sistema. Entonces, el sistema de seguridad social es público, es universal, no puede ser privatizado, atenderá a las necesidades contingentes de la población. La protección de las contingencias se hará efectiva a través del seguro universal obligatorio y de sus regímenes especiales. Bueno, eso es algo que lo han hecho, que es universal obligatorio para todos los ecuatorianos. El sistema se guiará por los principios de nacionalidad, de inclusión, de equidad social y los de obligatoriedad, suficiencia, integración, solidaridad y subsidiariedad. Bien, vamos un poquito rápido, estamos llegando a finalizar la hora. Artículo 325, se garantiza el derecho al trabajo en todas sus modalidades, se reconoce todas las formas de trabajo, se garantiza remuneraciones justas de un salario digno y reconocimiento de la protección del trabajo autónomo por cuenta propia. Bueno, eso es algo que es relativo, pero el Estado debe garantizar, debe buscar que haya un reconocimiento justo del trabajo. Ahora con esta ley humanitaria se pagaba $200 de básico, cuando el básico es 400. El año pasado no subieron el sueldo básico, lo dejaron en 400 y lo bajaron a 200. Entonces, eso el Estado no debió permitir. Lo aprobaron por ley en el Congreso. Creo que ya saben quiénes estuvieron los que apoyaron esa mayoría y apoyaron esa ley, que fue nefasta y que está en contra de lo que dice la misma Constitución, que se debe garantizar un salario justo, un salario digno a las personas. Digamos, inserción y accesibilidad en igualdad de condiciones al trabajo remunerado de las personas con discapacidad. Esto es importante y es muy bueno. Esto se puso en la Constitución de 2008, de dar trabajo a las personas con discapacidad. Inclusive el Estado le permite a la empresa descontar el sueldo de la persona con discapacidad, descontarla del impuesto a la renta. No sé si ya lo mencioné aquí, pero tenía yo una persona que conozco con discapacidad, mesero de Menéndez del Negro, que siempre nos atendía, muy hacendoso, muy colaborador, muy amable. Tenía discapacidad intelectual, pero creo que la compensaba al 100% con la amabilidad y con las ganas de trabajar el chico. Y está bien. Si no hubiera habido esta ley, tal vez no lo contrataba, o de seguro no lo contrataba. Pero eso hizo que lo contrate. De ahí en Beris me fui a atender hace unos años y vi a una persona con silla de ruedas atendiendo en cliente, o sea, en atención al cliente. Pero muy bien. Son trabajos que ellos pueden hacer y que los hacen motivar y sentirse dignos y sentirse parte de una sociedad. Excelente. Entonces, el Estado debe garantizar que haya un buen trabajo remunerado a las personas con discapacidad. La participación de la mujer en el trabajo bajo condiciones de igualdad sin forma alguna de discriminación. Sí, por supuesto. Los mismos derechos para los hombres y para las mujeres, aunque en la práctica a veces no se da. Se dice que se paga más a los hombres que a las mujeres, pero bueno, en el sector público como hay ciertos estándares y ciertos escalafones, por ejemplo, acá como docentes, lo mismo ganamos los docentes hombres que las docentes mujeres, y está bien, así es la ley, así debe ser. Por derecho universal, no debe haber discriminación de las mujeres ni de nadie por ser moreno, por ser gordo, bajo, por ser hombre o mujer. El reconocimiento de la protección del cuidado de los hijos y hijas de los trabajadores, inclusive en el gobierno de Correa se creó los CIBB, los Centros de Cuidado Infantil de Buen Vivir. Entonces, para cuidar a los niños en etapa preescolar, maternal, creo que le llaman, de los trabajadores públicos y de las personas de la sociedad en general. Artículo 32, reconocimiento del derecho a la licencia por maternidad y paternidad. Esto es interesante, antes no había la licencia de paternidad. Ahora a los hombres nos dan la licencia de paternidad. Significa que así como la mujer tiene permiso
Luego de dar a luz, también el hombre tiene 15 días de permiso para que esté junto con la esposa en el cuidado del niño en los primeros días de nacido. Me parece una idea muy bien. De hecho, inclusive en algún tiempo, hace años, 30, 40 años, se veía mal darle permiso a la mujer, o los patrones no querían darle permiso, ni antes ni después, porque tienen que buscar el reemplazo. Y, van a incurrir en gastos, porque a la mujer no se le deja de pagar, y tengo que pagarle un reemplazo. Ustedes saben que muchos empresarios por dinero pierden hasta los valores. Entonces, por eso es que en la ley está la protección el derecho a la licencia de maternidad y paternidad. 33, protección de la seguridad social y trabajo no remunerado en el hogar, en este caso el de las amas de casa, derecho al trabajo digno con un salario que satisface las necesidades de nuestra familia. Cuando llegó el gobierno Correa se ganaba de básico 160 las trabajadoras domésticas, cuando las privadas estaban en 200, 140 cosas, y ahora ganan 400, que es el salario básico. La seguridad social es para todas y para todos. Tendrán seguro social las amas de casa, campesinos, pescadores, migrantes, y no se privatiza. Eso es importante, ¿no? Porque siempre se lo ha querido privatizar por ideologías políticas. Ninguna mujer embarazada podrá ser discriminada por su condición, ni en los centros educativos, tampoco en el trabajo. Bien, derecho y garantía de trabajo, impulsar el pleno empleo, valorar todas las formas de trabajo con respecto a los derechos laborales, economía justa, solidaria y sin discriminación y con oportunidades para hombres y mujeres. Es más que obvio, lo comentaba yo en otro curso, que si el trabajo es demasiado exigente, de pronto no se contrate chicas, sino se contrate hombres. Así como también hay trabajo en lo que se contratan más a chicas que a hombres, por ejemplo, cajeras y vendedoras de prácticas. La mayoría son mujeres. Digamos que un 90-95% son mujeres. Por la naturaleza del negocio, está bien, no es que sea discriminatorio con los hombres, sino que se necesita pues que sean mujeres. En cambio, por ejemplo, para un trabajo en una mina o en una cantera, pues debe ser en un alto porcentaje, 90-95% también, pero para hombres. No digo que no pueda haber. Por ejemplo, taxistas hay en su gran mayoría hombres, pero sí hay una que otra mujer ejerciendo el taxi. ¿Ok? Se prohíbe la explotación laboral y solo trabajarán de manera excepcional los adolescentes mayores de 15 años. Sí, no, eso es para proteger un poco la niñez. Los niños deben estar exclusivamente para estudiar y para disfrutar de su niñez, para jugar, y no para estar trabajando, o lo que es peor, pudiendo ser explotados por mayores. ¿Ok? La sociedad facilitará el acceso de jóvenes a oportunidades de capacitación y al empleo sin discriminación. Esto es importante, porque tú puedes decir, no, es que no contratan al joven por ser joven. No, no lo contratan por la experiencia, y esa es una forma de discriminación. ¿Cómo va a tener experiencia un joven si no tiene la oportunidad del primer trabajo? De ahí que en el gobierno anterior, el de Correa, se creó el plan Mi Primer Trabajo, que era tratar de darle primer trabajo o darle trabajo a los jóvenes para que tengan experiencia, o darles pasantías pagadas para que tengan experiencia. Porque ¿cómo un joven va a tener experiencia si nunca trabajó? Y otra forma, y es una idea, ojalá que algún gobierno lo haga, lo mismo que se hace para discapacitados, que se permite que el sueldo del trabajador sea descontado del impuesto a la renta de la empresa, se puede hacer algún tipo parecido, aunque sea un porcentaje o la mitad del sueldo, sea pagado por el Estado, pudiendo ser descontado del impuesto a la renta, para que la empresa contrate a alguien sin experiencia. Porque se contrata sin experiencia para impulsar, para vender, para trabajos pequeños, pero para otros trabajos no pueden contratar a alguien sin experiencia. Entonces la única forma de tener experiencia es que hayan sido contratados. Si no te contratan, ¿cómo vas a tener experiencia? Entonces la idea de permitir que se descuente tu sueldo en tu primer empleo a la empresa es financiar precisamente que te den la oportunidad que tengas experiencia al joven. ¿Ok? Bien, sigamos. El Estado facilitará que las personas con discapacidad puedan educarse y trabajar, por supuesto. Eliminará la tercerización y de la intermediación laboral para un trabajo digno.
¿Qué es la tercerización? Algo que vivimos, yo viví en carne propia, yo estuve tercerizado en el 2003, era simplemente que te contrataban y no te pagaban seguro y no te pagaban beneficios ni vacaciones. Lo que es peor, estuve tercerizado en la Católica, pero yo estaba ahí en esa época en la parte administrativa. Fue en el 2003, yo tenía creo 26 años, es cierto. Y me contrataban, como la Católica salía de vacaciones en todo abril, mi contrato terminaba el 31 de marzo y comenzaba el 1 de mayo, para no pagarme las vacaciones de abril. La Católica salía de vacaciones y pagaba las vacaciones a los que sí eran de planta, pero los que éramos contratados, nos terminaba el contrato el 31 de marzo y nos contrataba a través el 1 de mayo hasta el 31 de marzo próximo. O sea, ya tenían planificado todo. Además de que no trabajaba para la Católica. Trabajaba en la Católica, pero yo estaba contratado por una empresa tercerizadora llamada Compolán. Y el nuevo contrato me lo hicieron con otra empresa llamada Servilán. Entonces yo nunca cumplí más de un año en esas empresas. Por lo tanto, no tenía la obligación de indemnizarme con un sueldo por cada año de despido. Por cada año de trabajo, una vez que me despiden. Esa era la trampa de la tercerización, lo que se llama el carrusel. Entonces tú nunca cumplías más de un año en ninguna empresa porque siempre estaba en otra empresa de papel y después en otra empresa de papel y después otra empresa de papel. Entonces el ejemplo que di hace un rato de alguien que estuvo 7 años y que recibió como 12.000, 13.000 dólares, no podía ser. Porque cada año te tenías contratado en otra empresa, entonces nunca tenías antigüedad, no te pagaban los 13.000, te pagaban $1.000, $700 por lo que faltaba del décimo, porque le faltaba de las vacaciones, pero no te pagaban la indemnización por el despido. Eso era la tercerización. Y esos eran los gobiernos de derecha, los que nosotros los de izquierda luchamos contra esos gobiernos que sinvergüenzamente favorecen al empresario y perjudican al trabajador. ¿Ok? Eliminación de la tercerización, que gracias a Dios se eliminó en el gobierno de Correa. Reconoce todas las formas de organización económica, privada, asociativa, comunitaria, trabajo autónomo, cooperativa, comunitaria y por cuenta propia. Las personas con discapacidad ganarán igual remuneración por igual trabajo. Claro, por supuesto. El chico que trabajaba, que les digo el ejemplo de Menestres el Negro, debe haber ganado el básico, igual que cualquier otro mesero. La diferencia es que el Estado le permitía a la empresa descontar el sueldo de él del impuesto de la renta. Pero de ahí no es que se le pagaba 200, no es que se le pagaba 250, no es que se le pagaba 150. Se le paga lo mismo que los demás trabajadores, no puede haber discriminación en eso. El caballero que me atendió en Beris, en atención al cliente, que estaba con silla de ruedas, con discapacidad, tenía que haber ganado lo mismo que cualquier otro que estaba en ese puesto. No es por ser discapacitado va a ganar menos que los demás. No se permite eso. La ley exige que no pueden ser discriminados en el sueldo tampoco, o sea, y debe recibir igual de remuneración que una persona sin discapacidad. Bien, derechos de servidores públicos. ¿Cuáles son los derechos que tenemos los servidores públicos? Serán servidoras y servidores públicos todas las personas en cualquier forma o cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan cargo, función o dignidad dentro del sector público. Basta que trabajemos en el sector público, sea alcaldías, prefecturas, gobierno central, entidades estatales, por ejemplo, como Universidad de Guayaquil, una universidad con independencia económica, con independencia administrativa, pero depende del Estado. El sueldo me lo paga el Estado. Y por ende yo soy servidor público. Seguimos. En el ejercicio del servicio público se prohíbe, además de lo que determina por la ley, primero, desempeñar más de un cargo público simultáneamente, a excepción de la docencia universitaria, siempre en su horario no lo permite. Perdón, siempre que su horario lo permite. Por ejemplo, es que yo trabajo en Petroecuador y trabajo en CNT. No puedo. Así el horario me lo permite. Excepto para docencia. Yo puedo trabajar en Petroecuador en el día y en la noche voy a dar clases en la Universidad de Guayaquil, en la Universidad Agraria, en cualquier universidad pública. Eso sí puedo. Puedo trabajar en CNT en el día y en la noche puedo venir a dar clases acá en Industrial. No hay problema. Eso sí está permitido. Pero no está permitido trabajar en dos instituciones de carácter público siempre que no sea docencia. Tengo un profesor que es amigo que él trabaja
en la Universidad de las Artes, que es pública, y trabaja aquí, en la Universidad de Guayaquil. Son dos cargos públicos, sí, pero son de docencia. En docencia sí está permitido por la naturaleza del cargo. Ahí está permitido. Hay docentes que trabajan en el municipio de Guayaquil y también dan clases acá. Está permitido, para docencia sí está permitido. ¿Ok? Bien, desempeñar más de un cargo público simultáneamente a sección de la docencia universitaria, siempre en su horario lo permita, ¿no? Nepotismo, que significa contratadas familiares, eso está prohibido. Las acciones de discriminación de cualquier tipo de discriminación en el sector público está prohibido. Discriminar por peso, por edad, ¿cómo se llama? Por género, también está prohibida la discriminación. Hace un tiempo hubo un ejemplo de Ciudad Coffee, casualmente, creo que fueron unos 3 años, que despidieron a 2 jóvenes que eran gays, pero ahí se aclaró que no se los despidió por eso, sino que se despidió porque fueron a una fiesta vestidos de mujer, a una fiesta de la empresa. Bueno, ahí es muy polémico, ¿no? Algunos pueden decir, no, igual se lo discriminó. Claro, pero lo que pasa es que ellos tenían que definirse y tener o sea, si son de ese género, ir siempre vestido de mujer. Se los contrató y bueno, no hay problema. Pero esa ambigüedad o esa falta de coordinación o comunicación con la empresa de ir siempre como hombres y en un momento u otro ir vestido de mujer, generó el rechazo de los compañeros y generó el despido de trabajadores. En el sector público está prohibida esa discriminación, no importa el género, no importa inclusive tu ideología política, no te pueden discriminar por ningún tipo, ni religiosa. Por ejemplo, si eres evangélico, si eres testigo de Jehová o si eres católico, no te pueden discriminar en el sector público. Y tampoco en el privado, pero bueno, más estamos hablando ahorita del sector público. Bien, ¿cuáles son los derechos de los servidores públicos? Ninguno está exento de responsabilidades de los actos del servicio de sus funciones o por sus omisiones. Por ejemplo, los servidores públicos están sujetos a sanciones, cárcel y penas establecidas por ley, igual que el privado. No es que porque es servidor público y, por ejemplo, te pasas una roja, no te pueden sancionar. Sí, te pueden sancionar indistintamente si eres público o privado. Los delitos que se sancionan son peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, por supuesto. Que es mucho más famoso o se viraliza más o se expone más si es un delito de peculado, cohecho o enriquecimiento ilícito en la parte privada, pero en la parte pública. En la parte privada, profe, pero ¿cómo alguien se puede enriquecer ilícitamente en la parte privada? Claro, por ejemplo, si es un negocio ilícito como droga, empiezas a tener dinero que viene de la droga, por supuesto que es un enriquecimiento ilícito. Hay una sola mano, dígame. Sí, profesor, tengo una pequeña consulta. Bien. Es que escuché un caso de un policía que tenía un agente de tránsito de esas de la ATM porque supuestamente llevaba los vidrios polarizados y eso indistintamente de que sea ATM o de que esté cumpliendo la ley o de que sea su empeño, ¿es legal? No sé. ¿O solo le compete al ATM sancionar a un vehículo así y la policía en dicho caso no sé? Ya, ahí tendría que yo analizar el contexto, porque de pronto hay que ver dónde fue, porque si fue hecho en Quito o fue hecho... No, Guayaquil. No tengo entendido que esté prohibido como para llevarse detenido. Lo que sé es que el carro sí te lo puede retener, pero no la policía, es la misma ATM la que tiene esa competencia, no la policía. De pronto se lo llevaba por otro motivo, por motivos legales, o estaban sospechosos o para investigación, pero no por tener... No, como le digo, era un funcionario de la ATM que solamente tenía los vidrios polarizados y no había ni siquiera pasado a hacer una roja ni nada, sino que lo detuvieron y hubo un pequeño conflicto entre ellos por esa misma discrepancia. Qué raro, primero que nada, raro porque la ATM no puede tener, ellos saben que no pueden tener ese vidrios polarizados. El único hecho porque puede tener así es cuando el auto es comprado y de fábrica ya claro, de fábrica viene polarizado, ajá, claro, sí, eso mismo. Y ahí obviamente no lo puede llevar. Ahí de pronto se confundió el policía
o hay que ver qué había detrás, ¿no? Para que el policía lo haya detenido. La verdad es que no soy experto en eso para saber. Pero lo que no entiendo, ingeniero, es, en dicho contexto, se supone que la ATM está capacitada para detener o infligir cualquier sanción en Guayaquil, pero la policía también puede hacer esa misma función. No, todo lo que es tránsito está manejado por la ATM. A nivel de fuera de Guayaquil, del perímetro de Guayaquil, está la CTG, la Comisión de Tránsito del Guay, y a nivel de las vías estatales. A nivel de la sierra, ahí en cambio, en Quito creo que hay algo de agencia municipal también, pero en los sitios donde no hay agencia municipal es la policía la que ejerce la parte de control del tránsito. Del tránsito. Sí, por eso te ve a veces en la sierra los policías haciendo tránsito, haciendo batidas de tránsito. Entonces tú te preguntas por qué, si eso lo debe hacer bueno, hay ciertos sitios en donde no hay la ATM o no hay la agencia de tránsito municipal y eso lo hace la Policía Nacional. Tal vez esa fue la confusión. Recuerden que los policías vienen siempre de la sierra, o en su mayoría, y se confundió y por eso lo llevó detenido, cuando eso no está dentro de las competencias aquí en Guayaquil. Aquí la competencia la tiene exclusivamente la Agencia de Tránsito Municipal, ATM. ¿Ya? ¿Algo más? Bien, ya para terminar, dice, el Estado promueve la formación de nuevos servidores públicos. Sí, por supuesto. Te brinda capacitación a través de institutos en el ámbito nacional e internacional. Claro, hay capacitación, a veces es mal visto, ¿no? Por ejemplo, justo un candidato que perdió en la elección ahora último, porque había pedido permiso para estudiar un PhD, había pedido permiso para ejercer un cargo público. Eso es totalmente normal. Los servidores públicos podemos pedir permiso. Si queremos estudiar un PhD y que tenemos que viajar, obviamente se pide permiso. Se pide licencia. Hay licencia con sueldo y sin sueldo. Hay profesores aquí de la facultad que se han ido a estudiar a España, a otro país también, y han estado 1, 2, 3 años y después regresan y mantienen su puesto. Y es exactamente permitido. Y es exactamente lo que pasó con ese candidato, que por política se tergiversó y se dijo, ¿cómo es posible? Que es un vago. O sea, uno trabajador y que va a estudiar un PhD no es un vago. Y la empresa le da permiso, y puede ser hasta privada también que le dé permiso. ¿Por qué le da permiso? Porque tiene un trabajador capacitado, mejor capacitado. Hay empresas privadas, universidades privadas que te financian y hasta te pagan el PhD para que vayas a estudiar, y te dan permiso para que vayas. Y luego regreses y trabajas y sigas trabajando. Es absolutamente normal. ¿Ya? Entonces los trabajadores públicos tenemos el derecho de ser capacitados por la empresa, por la institución, por el Estado, o también tenemos derecho a capacitar. Así también hay, por ejemplo, el CECAP. No sé si alguno ha estado en algún curso del CECAP, que es un ente estatal que el Estado tiene para poder capacitar a la población. ¿En qué capacita? Bueno, en curso, me acuerdo que antes había curso de contabilidad, curso de costura, curso en lo que necesita el pueblo para ser capacitado con módicos precios. Y para terminar, el derecho de servidores públicos no podrán ser funcionarios ni funcionarias ni miembros de organizaciones directivas de entidades que ejerzan potestad estatal de control y regulación, quienes tengan intereses en las áreas que vayan a ser controladas o reguladas o representen a terceros que los tengan. O sea, si por ejemplo eres un banquero, vas a ir a la superintendencia de banco, que es el organismo de control de la banca. O sea, no puedes. Tienes ¿cómo se dice? Intereses vinculados, intereses creados, ¿no? Y que pueden entrar en conflicto. Pueden entrar en conflicto. Es como que me digas que, bueno, lo pueden prestar a conflicto. Que un presidente, Alfaro Moreno, presidente de Barcelona, sea nombrado ministro de Deportes. ¿Reclamarían o no reclamarían que hay conflicto de intereses? Aunque sí lo puede, no lo exenta la ley, ¿o sí? Ahorita como hay creo que hay un ministro de productividad que viene de un sector productivo, no me acuerdo de cuál estuve viendo.
se puede prestar interpretaciones de que hay conflicto de interés. Entonces, se dice que se prohíbe a los funcionarios públicos venir de áreas en las que voy a controlar. O sea, si yo tengo negocios en un área específica y encima me nombran el controlador de esa área, hay claramente conflicto de interés. Yo soy en un banco, vamos a suponer que a Fide Vegas lo nombran superintendente de compañía, superintendencia del banco. Entonces, el mismo ratón cuidando el queso. Hay conflicto de interés. Y eso está prohibido en el sector público. Las servidoras y servidores públicos se abstendrán de actuar en los casos en que sus intereses entren en conflicto con los organismos y con entidades a los cuales representan sus servicios. Perdón, presten sus servicios. Y finalizamos. Hasta ahí el resumen de la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? Bien, estoy con el tiempo, así que voy a tomar rápido la lista. Déjenme ingresar al SIU. Me equivoqué, es industrial. Es un trámite entrar al SIU. Ustedes son el 555, ¿no? Son el 55, ¿no? En efecto. Sí. A ver, para eso repito. Caramba. Ingeniero, está hablando porque no lo escucho. $52. Son 52 ustedes. No, estaba contando. 52 y en sala hay 53, 54. Quiere decir que ha entrado con 2 dispositivos algunos. No, es para ponerles presente a todos porque no alcanza el tiempo de tomar lista. Entonces lo voy a poner presente a todos. Si me pongo ahorita a tomar lista, le quito tiempo al siguiente profesor. Ya, ahí está. ¿Sí se nota? Ingeniero, sí, yo ingresé con los dispositivos porque tengo problemas con el micrófono. Ya, sí, no se preocupe, ya todos tienen presente. Miren, ahí está la asistencia. Y damos por terminado, no alcanzó el tiempo de tomar lista, pero igual. Ingeniero, pero sería bueno que usted nos arregle a los chicos que adicionamos la materia, que tenemos la primera clase falta. Ya, entonces hágame el favor, no hay tiempo ahorita. Escríbanme secretaria, usted me manda la lista de los 2, 3 o 4, no sé cuántos serán, que tienen problemas con asistencia la primera semana, ya. No hay tiempo ahorita ya, porque tengo clase también yo con otro curso. Ya son 11 y 2. Listo, niños. Un placer, niños, un placer. Tengan una linda semana, una linda tarde. Nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Un abrazo. Gracias. Ingeniero. Ingeniero, hasta luego, pase bien. Ya nos vemos en la otra clase.